Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Tenemos en este momento un tema muy importante que incumbe a toda la población y en Noti7 pues tenemos como invitados a dos ministros. Estamos hablando del ministro José Ángel López del MAGA, quien nos acompaña esta mañana, pero también nos acompaña el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie, a quien le damos la más cordial bienvenida. Vamos a estar platicando en los siguientes minutos acerca de temas importantes de esta reactivación económica que se necesita para Guatemala derivado de la pandemia que nos está afectando también a nuestro país. Y por otro lado, pues sabemos que se vetó, ya ayer el presidente de la República lo informaba, se vetó el decreto 15-2020 y así es que vamos a hablar acerca de estos temas, mi queridísimo Axel. Bueno, así es, Vicky, iniciamos rápidamente para que la población tenga un amplio criterio y también mayores detalles de esto. Iniciemos con usted, ministro Álvaro González. Hablemos de los programas sociales que es de interés a nivel nacional y que ya la población guatemalteca está recibiendo. Muy buenos días, Vicky. Gracias, Axel. Muy buenos días a los televidentes de Noti7. Es muy importante que le quede muy clara a la población el trabajo que ha venido haciendo el gobierno del doctor Alejandro Yamatei en tener una serie de programas que van a llegar directamente en beneficio de toda la población a raíz de las consecuencias económicas que está causando el coronavirus, como ya todos sabemos. De estos 10 programas, diría yo que el primero es el programa de la caja Saldremos Adelante. Este es un programa de 200,000 cajas que ya se está entregando desde hace un par de semanas. Cabalmente el fin de semana se terminó la caja número 200,000 que le ha estado distribuyendo el Ejército de Guatemala a través de listados que han hecho las diferentes municipalidades, que son las que han identificado a las familias más vulnerables del país. Estas familias pueden ser familias de asentamientos, pueden ser familias que realmente sí necesitan una caja de alimentos para subsistir, y esto ya se ha estado haciendo y repito, se han entregado ya las 200,000 cajas. El segundo de los programas es cabalmente el apoyo al comercio popular. Este apoyo, lo que consiste también con estos listados de las municipalidades, es en acreditar 1,000 quetzales, que esto ya se ha hecho, a diferentes personas que son también afectadas. Pueden ser personas que son del comercio informal, que de alguna forma no han podido salir a trabajar y no tienen recurso para complementar su alimentación o sus servicios básicos, y esto también es un programa de 200 millones de quetzales que también ya los tiene el Ministerio de Desarrollo Social. El tercer programa, que es muy interesante también, es que hemos seguido nosotros proveyendo a todas las escuelas sus 2 tiempos de alimentación escolar. Aunque no hay clases, sí hemos cumplido con más de 600 millones de quetzales para que a través de las organizaciones de padres de familia, estos niños, que son 2.4 millones de niños, sigan recibiendo su alimentación. Está también, lógicamente de esto hablará el ministro que me acompaña, la parte de dotación de alimentos, que esto es una parte que el mismo Congreso autorizó, 700 millones de quetzales, que es una dotación alimentaria. Tenemos también un fondo de protección al capital de trabajo, que este es un fondo muy importante, porque es un fondo que se va a generar a través del CHN y que lo canalizará a través de diferentes bancos del sistema. Aquí son casi 3,000 millones de quetzales. Estos 3,000 millones de quetzales van a ser créditos en condiciones blandas, con requisitos muy fáciles de cumplir, para que las diferentes empresas, hablemos las micro, medianas y pequeñas empresas, puedan tener acceso a un capital de trabajo que les venga a fortalecer la capacidad de hacer frente a la nómina y a los problemas que ya sabemos que el mismo coronavirus ha causado en la economía del país. Hay un programa rápidamente del adulto mayor. Son 50 millones de quetzales, lo que nos va a permitir a nosotros incorporar a 8,400 adultos mayores a estos programas, que da 500 quetzales al mes. Hay otro fondo de 2,000 millones de quetzales, que este fondo también lo está manejando el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Economía, que consiste en que las empresas que no pueden trabajar ahora, para que no despidan a sus empleados, el patrono conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, vía electrónica, van a autorizar a que estas personas, para que no sean despedidas de las empresas que no pueden generar ahorita, se pueden inscribir estos 3 meses y que a sus empleados se les acrediten 75 quetzales diarios, que son 2,200 quetzales al mes, que sabemos que tal vez muchos de ellos ganan más, pero estos 2,200 quetzales van a venir a mitigar tal vez las necesidades que tienen durante estos meses.
Otro programa es que se están dando 630 millones de quetzales para subsidio a la electricidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la energía eléctrica de los que consumen menos de 300 kilowatts al mes, 300 kilowatts hora mensuales, van a ver su tarifa sustancialmente reducida porque se le está dando 630 millones para subsidio cabalmente de la energía eléctrica. Otro también es que se está dando 26 millones de quetzales para todos los médicos que están prestando servicios en los hospitales temporales para que de alguna forma también puedan ser beneficiados del riesgo que están corriendo. Y el otro programa, que es el programa, diría yo, más importante, que consiste en 6,000 millones de quetzales, en donde vamos a llegar nosotros a 2 millones de hogares guatemaltecos con una transferencia vía electrónica de 1,000 quetzales al mes por los siguientes 3 meses, y esto comenzará los primeros días del mes de mayo. Tal vez yo con esto me quedaría con los programas, pero es muy importante que la población guatemalteca no se deje llevar por algunas comunicaciones que realmente son maliciosas en el sentido de que no tenemos el recurso. Yo como ministro de Finanzas les aseguro que nosotros ya tenemos todo el recurso disponible para trasladar a los diferentes ministerios y que estos beneficios lleguen a la población. En total son más de 13,000 millones de quetzales y solo para que tengan una idea, estamos entregando 36 millones de beneficios. Eso lo que quiere decir es que estos beneficios van a llegar inclusive en 2 o más a cada familia guatemalteca. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener un subsidio de luz, voy a tener alimentación escolar, puedo recibir mis 1,000 quetzales, por ejemplo, que estas personas de los 1,000 quetzales del bono familia son quienes consumen menos de 200 kilowatts hora al mes, y todo este beneficio al final del día van a haber beneficiados directos de estos programas y los indirectos, porque van a ser 13,000 millones de quetzales que van a entrar a la economía, que van a generar recaudación para la SAT y que van a dinamizar todo lo que está pasando por estos 3 meses, cabalmente para quienes están siendo más afectados tengan este apoyo del gobierno, y reiterar que ese dinero ya está disponible y va a ser entregado, como lo estoy diciendo, los primeros días del mes de mayo. Y esto es importante, ministro Álvaro González, derivado de que sabemos que, por ejemplo, todo el sector MIPYME se está viendo bastante afectado y son quienes en este momento pues necesitan esa reactivación. Si hablamos más de 13,000 millones de quetzales para poder tener en medidas económicas de soporte para poder mejorar pues la economía, pues entonces ya se tiene la certeza. Si el ministro de Finanzas nos está diciendo sí existen los recursos, pues tenemos que informarnos con la manera oficial. Hablaba un dato interesante y vamos a platicar con el ministro de Agricultura acerca de esta dotación de alimentos, y es precisamente esos 700 millones de quetzales que se tiene precisamente para la dotación de alimentos. Tenemos entendido que este es el 4º programa que se tiene. Para que nos platique un poco en qué consiste y cómo será destinado a las personas que más lo necesitan, ministro. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Es una gran oportunidad de estar compartiendo el día de hoy con los televidentes. En primer lugar, el Congreso de la República aprobó 700 millones de quetzales para asistencia alimentaria. En ese monto se le asignó 350 al Ministerio de Desarrollo y 350 al Ministerio de Agricultura. Lo que nosotros acordamos con el Ministerio de Desarrollo, porque hay que tener una coordinación para llegar de manera efectiva a la población beneficiaria y en este caso vulnerables en temas de alimentación y nutrición. El Ministerio de Desarrollo asistirá a la población urbana y nosotros nos corresponde a la población rural. De esa cuenta nosotros hemos generado los criterios para esta población, porque aquí tenemos un problema por la diseminación de la población rural de pobreza extrema, pero hemos tomado la decisión porque hay otros programas que están considerando a las personas que tienen acceso a la energía eléctrica. Nosotros estamos asistiendo a las personas que no tienen acceso a la energía eléctrica. En los otros programas, yo no soy el encargado de eso, pero la factura es muy importante. En este caso, por carecer de energía eléctrica, pues no pueden tener un documento para cruzar esa información. Entonces, lo que estamos haciendo, en primer lugar, es identificar a estas personas a través de un modelo, utilizando una base de datos del censo del 2018, en COVID, por ejemplo, esos datos, y también utilizando
la estructura social de las comunidades. Aquí vamos a auxiliarnos de los COCODES, de los COMUDES y también a nivel departamental y generar toda la base de datos. De igual manera, con CESAM, MIDES y MAGA, estamos generando un listado único de beneficiarios para evitar de que alguien recibió de este lado, entonces no podrá ser beneficiario en este programa. Lo que queremos es que, como esto está muy focalizado a pobladores del área rural que no tienen acceso a energía eléctrica, estamos también eliminando aquí a todos aquellos empleados públicos porque tienen un salario. Estamos hablando específicamente de personas vulnerables del área rural. En este sentido, nosotros hemos generado todo un mecanismo para llegar de manera efectiva en coordinación con las entidades que les comenté. Estamos hablando también que el Ministerio de Agricultura tiene otras acciones en asistencia alimentaria. En ese sentido, nosotros ya principiamos la próxima semana a asistir a pobladores del área rural con acciones del presupuesto normal del MAGA. Pero también hay que ver que estos programas, como son del presupuesto normal del MAGA, ya tienen a los beneficiarios identificados, en algunos casos por mandato legal, que tenemos que asistir a personas con situación de desnutrición y carencia de alimentos. Entonces este es el mecanismo. ¿Y por qué lo estamos haciendo así? Porque queremos, en la medida de lo posible, que no se manipule y que efectivamente llegue a la población vulnerable. Por eso estamos generando una serie de variables para que entre más tengamos definidos los criterios, menos va a ser sensible a manipulación. Inclúyame este listado, no, tiene que ser bajo ese criterio y esas son las instrucciones del presidente Yamatei de llegar a los que verdaderamente lo necesitan. Gracias, ministro. Vuelvo con usted, ministro González. Hablamos de por qué el Ejecutivo vetó la ley 15-2020. Bueno, muchas gracias. Básicamente, el decreto 15-2020 que se aprobó el 7 de abril, los pasos de ese decreto es que después de haberlo aprobado en el Congreso, pasar la Comisión de Redacción y Estilo e ir a la Presidencia de la República para que éste sea sancionado o vetado, estuvo varios días bajo análisis. El concepto de este decreto era positivo porque lo que estaba diciendo es cabalmente la garantía a la población guatemalteca que no se le iban a cortar los servicios básicos durante estos 3 meses que, digamos así, son los realmente más complicados. Esos servicios básicos es energía eléctrica, es agua potable y es servicio telefónico e internet. Ahora el internet pues se vuelve ya un servicio indispensable porque muchos de nosotros inclusive están trabajando desde la casa. Al analizar este decreto nos dimos cuenta que estaban haciendo con muchas inconstitucionalidades y lo que iba a pasar es que de no vetarlo, al nacer a la vida, le iban a presentar una inconstitucionalidad y básicamente el decreto pues no iba a funcionar y jamás iba a nacer a la vida. Dentro de estas inconstitucionalidades, por ejemplo, tenemos que no decía un grupo objetivo. Por ejemplo, en tema del agua potable decía, bueno, vamos a favorecer nosotros a cierto segmento de agua potable, pero también no decía si el agua potable también correspondía a las empresas que vendían agua embotellada, por ejemplo, agua en garrafón. En el tema de la luz, por ejemplo, energía eléctrica, decía que no se iba a cortar la luz. Y la luz no se denomina así, es energía eléctrica. La luz, pues es la luz del sol. Hacía también un carácter de retroactividad, lo cual también es ilegal porque decía que esto cobraba vigencia desde que comenzó el estado de calamidad, y el estado de calamidad pues comenzó, como ya sabemos, hace algún tiempo. Y lo más importante es que obligaba al Crédito Hipotecario Nacional, que es un banco estatal, a dar financiamientos rápidos en 5 días sin las condiciones de crédito necesarias a las empresas proveedoras de agua. Esto era totalmente ilegal porque no sabemos montos. Lógicamente el CHN, aunque es un banco estatal, está supervisado por la Superintendencia de Bancos y en el momento de que nosotros como banco estatal diéramos créditos a las empresas de agua sin los requisitos necesarios, hubiéramos tenido reparos sumamente serios con la Superintendencia de Bancos.
A raíz de eso es de que la decisión que tomó el presidente Alejandro Yamatei, acompañado de su Consejo de Ministros, es validar el concepto, que de esto vamos a hablar nosotros el próximo en unos momentos, es validar el concepto de ayudar a la población a que no se le corten los servicios esenciales, pero lo que se hizo fue corregir esta ley y presentar una nueva ley que de alguna forma sí cumple con los requerimientos legales para volver, como lo decía anteriormente, a ayudar a la población a que no pierda estos servicios esenciales en un mecanismo que lógicamente van a hacer a la vida bien y no van a hacer a la vida muerto como hubiera nacido esta ley en caso de haber sido sancionada por el presidente. Gracias, ministro González, por esta aclaración y esa explicación, importante conocerla. Bueno, pero vamos a hablar, ya hablábamos de medidas a tomar sobre qué es lo que se va a realizar. Vamos a hablar específicamente de los programas para contrarrestar esta pandemia que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura. Ya, aparte de la asistencia alimentaria, el Congreso de la República aprobó 50 millones para el Ministerio de Agricultura y otros 50 millones que nosotros tenemos que obtenerlos de una readecuación presupuestaria del presupuesto del MAGA. Entonces, en ese sentido, vamos a asistir a campesinos, pequeños agricultores con sistemas de microriegos. ¿Esto qué quiere decir? Que son pequeñas extensiones de tierra, una cuerda mínimo, y proveerles riego para que puedan disponer de alimentos durante todo el año. Nosotros en este sentido ya estamos trabajando, identificando a los beneficiarios en la Dirección de Coordinación de Extensión Rural, DICORER, con el propósito de tener ya identificados y dándole prioridad especialmente al área del corredor seco, que es donde tenemos verdaderamente áreas críticas. De igual manera, también estamos en la generación de empleo por medio de reforestación comunitaria, es decir, vamos a generar todo un programa para generar empleos en el área rural con el propósito de reforestar áreas comunales, municipales y otras áreas que puedan identificar los pobladores y que sean de uso común. De igual manera, también proveeremos semillas mejoradas, tanto de granos básicos como de hortalizas, a los pobladores del área rural con el propósito de asegurar la disponibilidad de alimentos. Nosotros tenemos que no solo que asistir alimentariamente a la gente, sino que lo más sostenible en el tiempo es que la gente esté en la capacidad de producir sus propios alimentos. De esa cuenta, tal vez ustedes se pudieron informar que en esta semana, el día martes, fuimos a inaugurar el programa de huertos urbanos y rurales en Comalapa con el presidente, con el propósito de ir mitigando los riesgos de seguridad alimentaria. Por otro lado, también estamos desarrollando un programa enfocado a generar proteína animal en la población y vamos a tener una distribución de gallinas mejoradas, criollas, pero mejoradas, con el propósito de que las personas también tengan una proteína animal que es tan importante para el nivel nutricional de las personas. Toda esta línea de acción está siendo coordinada por el MAGA, identificando a los beneficiarios y también estamos principiando ya con el proceso de capacitación para que puedan aprovechar de una manera efectiva estos recursos y estas líneas de acción y de políticas públicas para que los pobladores del área rural puedan solventar esa disponibilidad alimentaria y mitigar los riesgos de desnutrición que podrían con esta situación ir convirtiéndose en un problema adicional. Gracias, ministro. Ministro Álvaro González, finalizo con usted con esto. ¿De qué se trata la nueva propuesta de ley presentada al Congreso de la República? Muchas gracias. Como decíamos anteriormente, esta propuesta de ley lo que viene es a fortalecer los 10 programas que ya se están dando, porque este bono familia que estamos hablando, que es muy importante recalcar, que es un proceso que ustedes van a ver en estos días en un programa de comunicación muy masivo. Básicamente es cómo activar nosotros el aporte a través de los recibos de luz que van generando las empresas distribuidoras para que a través de este recibo de luz se va a vincular a un teléfono, se va a generar un token o una clave para retirar el dinero o hacer uso de esa clave para comprar en establecimientos. No quiero entrar más en detalle,
porque sí viene una estrategia muy amplia de comunicación. Pero la idea de esos 1,000 quetzales era cabalmente ayudar a las familias a que hicieran frente al pago de los servicios básicos y que de alguna forma pudieran pues complementar con algo de alimentos. Esta ley que se presentó en el Congreso, que repito, conceptualmente es válida, como lo dijo el señor presidente, pero que carecía de la legalidad necesaria para nacer a la vida, lo que hicimos es otra ley, es una ley diría muy similar, solo que ahora con la diferencia de que la ley sí está bien hecha y sí va a poder ser implementada, y lo que va a hacer cabalmente es garantizar a la población guatemalteca que sus servicios esenciales, como agua, luz, teléfono e internet, no van a ser cortados durante los meses de mayo, junio y julio. ¿Y qué es lo que cambiamos nosotros en relación a la ley que se había autorizado anteriormente, que era la 15-2020? Por ejemplo, pusimos una temporalidad. Anteriormente, el 15-2020 no tenía una temporalidad definida. Aquí nosotros estamos circunscribiendo a mayo, junio y julio, que son los 3 meses en los que estamos nosotros distribuyendo estos programas sociales. Estamos también llegando a grupos objetivos. Doy un ejemplo, en el tema de la luz, no es para absolutamente todos, es para las familias que consumen menos de 300 kilowatts hora. Doy un ejemplo, yo en mi lugar donde vivo consumo 300 kilowatts hora. Entonces, sí estamos ayudando nosotros una gran cantidad de la población de que no, de alguna forma, le vayan a cortar la luz. Y no solo es no cortar la luz, recordemos también que hay un subsidio a la luz de 630 millones de quetzales, que también eso va a hacer que la factura sea más baja. Y lo que se va a hacer es que este cobro de los 3 meses, pensemos que es un cobro ya subsidiado, va a tener la facilidad la familia o la persona responsable de la casa o del contador de poder generar un convenio de pago a 12 meses. El hecho de subsidiar o no pagar el recibo de la luz, lógicamente se corresponde a la energía eléctrica. Hay otros cobros dentro del recibo de luz, como la tarifa de alumbrado eléctrico, que eso lógicamente son temas que van a las municipalidades. Aquí lo que nosotros estamos diciendo o permitiendo que no pagues el servicio de energía eléctrica. Y pensemos, si yo por 3 meses tengo una factura, por así decirlo, de 250 quetzales, de los cuales 200 quetzales son de energía eléctrica, y lo dejo de pagar, y eso yo lo difiero a 12 meses, lo que va a implicar es que el hecho de no pagar por 12 meses, voy a tener que pagar yo 30 quetzales más al mes, por dar un ejemplo, por 12 meses, para de alguna forma financiar sin ningún compromiso, por así decirlo, más que hacer el convenio con la empresa distribuidora de luz, y poder pagar en 12 meses los 3 meses que no pague. Con el agua potable estamos haciendo lo mismo, que estamos definiendo nosotros, que este programa va orientado a las personas que pagan menos de 300 quetzales al mes. Estamos circunscribiendo a que no es para los grandes consumidores, para las personas, por ejemplo, que tienen piscinas, que no tiene ningún sentido decir que no paguen agua potable, sino lo que estamos haciendo es circunscribiendo a un grupo objetivo de gente que es pues las familias más vulnerables del país, para que de alguna forma tengan ese servicio esencial de agua, que más ahora con las medidas de higiene y sanitarias, el agua se vuelve un activo realmente indispensable. Con el tema de telefonía, esto es algo que se acordó con las 2 empresas de telefonía del país, pues hay 3, pero una es dueña de 2. Claramente lo que estamos haciendo es que no se les vaya a cortar el servicio de teléfono, ni prepago, ni pospago, ni el servicio de internet, ni prepago, ni pospago. Lógicamente, si yo tengo una tarifa de 500 quetzales al mes y no puedo pagar, me podría acercar a la empresa a pedir un convenio de pago a 12 meses, y si realmente no puedo pagar, lo que va a pasar es que se va a reducir mi consumo a una tarifa básica donde me permita tener teléfono y donde me permita tener una navegación básica para tener acceso a correo electrónico, a páginas de gobierno. En el tema prepago, por ejemplo, que viene a ser casi el 80-85% de todos los usuarios que usan, pues que van y compran prepago, ¿qué es lo que va a pasar? Si no pueden pagar esa tarjeta prepago, no van a perder su número telefónico como actualmente pasa, van a tener con su mismo número las llamadas a la misma empresa, que pueden ser también sin ningún costo, y si tienen datos, también van a tener ese servicio de navegación básica que no les va a costar un centavo. Entonces, con esta ley lo que estamos haciendo es cumpliendo lo que decía la 15-2020, con la diferencia que estamos nosotros dándole una temporalidad de mayo, junio y julio. Estamos también diciendo a quiénes vamos a ayudar, que son a las familias y a las personas más
vulnerables del país y estamos permitiendo que lo que no se pague de alguna forma se difiera en 12 meses para que ese costo adicional sea básicamente imperceptible para todas las personas y que durante estos 3 meses vayamos nosotros teniendo ese aporte adicional. Entonces, repito, muy importante, tenemos los 10 programas que son 13,000 millones de quetzales que ya los tenemos, solo los vamos a comenzar a entregar. Tenemos nosotros también los mecanismos para entregarlos, que no generemos nosotros aglomeraciones o congestionamientos, lo cual es contraproducente contra el COVID y contra el coronavirus. Y en el tema ahorita, claramente lo que estamos haciendo es fuera de estos 10 programas, proponiendo una ley que esperamos sea aprobada de urgencia nacional en el Congreso, en donde estamos garantizando los servicios básicos, que muchos de estos servicios básicos ya son subsidiados. Entonces, ¿qué es la idea? Que nosotros podamos pasar este bache de 3 meses, que creemos que con las medidas que el presidente Alejandro Giammattei está tomando, nosotros en no más de 3 meses vamos a poder nosotros reactivar la economía y que de alguna forma podamos empezar a trabajar con estas nuevas normas sanitarias, porque otra vez estemos claros que el coronavirus no se va a ir, las mascarillas obligatorias no se van a ir, el gel en todos los lugares no se va a ir, pero nosotros tenemos que aprender a vivir con esto y a que la economía funcione con estas nuevas restricciones y que de alguna forma todas estas personas y estas empresas que están siendo vulneradas tengan ahorita la capacidad de créditos, tengan la capacidad de alguna forma de repensar su negocio para estas nuevas condiciones que de alguna forma nos va a tocar afrontar no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Gracias, ministro González y ministro López, por haber ampliado cada uno de los detalles que tiene cada uno de los programas y las asistencias para los guatemaltecos en tiempos de pandemia. Y que es importante tener clara cada una de estas disposiciones. Sabemos que son muchos los retos que se tienen como gobierno. Quisiéramos ya para finalizar esta entrevista a ambos ministros para que nos dieran una última conclusión. Iniciamos con el ministro López. Gracias. Efectivamente, lo que solicitamos a toda la población que no se dejen sorprender y que cualquier información que necesiten que se aboquen con nosotros. Tendremos ya pronto un sistema de información para orientar a la población, que nos den un margen y ya la próxima semana empezarán las primeras acciones. Y en el caso del MAGA nosotros tenemos representaciones en los diferentes municipios donde se pueden abocar los pobladores, pero va a ser una coordinación organizada, con el propósito de que, insisto, se beneficien los que verdaderamente están pasando una situación difícil. Así es que le pedimos a la población calma y que se informen bien y que no se dejen sorprender de informaciones tergiversadas. Muchas gracias. Gracias, ministro López. Ministro González, ¿su conclusión final? Bueno, tal vez uno solo recalcar lo que dice mi colega, el ministro López, de que no nos dejemos sorprender. De verdad que hay lastimosamente guatemaltecos en muchos lugares que lo que quieren es generar caos para, como bien decimos nosotros, hacer leña del árbol caído, donde todo lo que presenta el gobierno no está, donde es mentira que el gobierno tiene el dinero, donde es mentira que no están los programas, donde le cortaron la luz a una pobre persona de 95 años. Miren, de veras, señores, no nos dejemos sorprender. El gobierno tiene el dinero, tiene los programas y van a llegar a las familias guatemaltecas en un cortísimo plazo. Solo les pedimos un poco de paciencia, porque no solo es tener el dinero, es saber cómo entregarlo, y estamos totalmente claros que esa entrega tiene que ser de inmediato y estamos trabajando 24 horas para que eso sea así. Tengamos en cuenta también que Guatemala ha sido de los países más exitosos del mundo en el combate al coronavirus, en términos de infecciones, en el término de personas fallecidas. Vamos en excelente camino y eso nos va a permitir a nosotros recuperar la dinámica económica en un muy corto plazo. Hemos sido sumamente exitosos. El que diga lo contrario está mintiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer caso de las medidas sanitarias, repito, la mascarilla obligatoria, el distanciamiento social, el gel en las manos, para que otra vez las infecciones y los nuevos contagios no se sigan dando. Pero repito, hemos sido los países más exitosos y eso nos ha permitido, a ojos de todas las personas, digámoslo así, empresas inversionistas internacionales, las empresas calificadoras de riesgo, que nos califican a nosotros como el país que menos vamos a dejar de crecer, por así decirlo, y que más vamos a crecer el otro año económicamente. Y por último diría yo
que la única campaña a la que tienen que hacer caso es a la campaña oficial del gobierno. No nos dejemos llevar por comunicados, que tal bancada dijo una cosa, que este dijo que no hay programas. Miren, señores, es mentira. Tenemos el dinero, tenemos los programas y va a llegar a cada uno de ustedes y lo van a sentir, y quien no sea un beneficiario directo va a ser un beneficiario indirecto, porque vamos nosotros a inyectar 13,000 millones de quetzales que ya tenemos a la economía nacional, y eso de alguna forma va a beneficiar absolutamente a todos, y la única comunicación va a ser la estrategia de comunicación que ustedes van a empezar a ver durante los próximos días, de cómo se va a entregar el bono familia, de quién va a ser el beneficiado, por ejemplo, en una cesantía a través del Ministerio de Trabajo, cómo van ustedes a poder obtener los créditos en el crédito hipotecario nacional o a través de los bancos del sistema, pero nuevamente esperen la comunicación oficial, hagan caso omiso a cualquier otra comunicación que venga de cualquier otra parte o cualquier otra forma, sino que únicamente a la comunicación del gobierno. Muchas gracias. Muy bien, gracias al ministro Álvaro González y también al ministro José Ángel López por haber detallado cada una de las situaciones, por supuesto, los programas que es de interés a nivel nacional. Así es, Axel. Gracias a ambos. Ha sido un gusto tenerlos acá en su casa. Nos vamos